Buen día. A continuación presentaré las entrevistas realizadas a mis familiares, que en este caso son mi mamá y mi abuela materna, para el proyecto de Communication and Interculturality de Private Domain. La primera persona a la que voy a entrevistar es a mi mamá, ella se llama Patricia, y le voy a hacer preguntas relacionadas a su época en diferentes aspectos. Para empezar, en el tema del amor. ¿Cómo te conociste con mi papá? ¿A qué edad? ¿Cuánto duró su relación y a qué edad se casaron? Conocí a papá como cuando tenía 13 años más o menos. Eh, Mi papá había muerto y entonces nos tocó trasladarnos para la ciudad de Bogotá. Vivíamos en Manizales, estuvimos un tiempo viviendo en Florencia, Caquetá, y de ahí nos desplazamos hacia Bogotá. Ya mi papi se graduó, se regresó a Manizales y allá pues murió. Mi mamá pues en busca de nuevas oportunidades y eso, como mi mamá nunca había trabajado, entonces nos vinimos a vivir a Bogotá y bueno, aquí conocí a mi papá porque la casa donde llegamos era de un tío, pero después mi mamá pudo conseguir trabajo y ya se independizó de ellos y nos pasamos a vivir a la casa de mis suegros. Entonces en ese entonces conocí a mi esposo, tenía aproximadamente 13 años y bueno, estuve un tiempo aquí en Bogotá, 2 años, y después de eso me tuve que ir de la ciudad, conocí a papá. ¿A qué edad empezó su Bueno, noviazgo y cuánto duró? empezó el noviazgo como cuando estaba en noveno, no, en décimo y 11. Fue la época de nuestro noviazgo. Ya después de eso me vine a vivir aquí a Bogotá nuevamente y nos casamos. ¿Y cuándo duró la relación? 2 años larguitos, más o menos. ¿Y cuando te casaste, qué edad tenías? Estaba próxima a cumplir 19 años. Ok. Bueno, ¿cuáles eran las citas comunes o los lugares o actividades que hacían las parejas en su momento y qué hizo mi papá para conquistarte? Entonces un día estaba arreglando la casa al frente y yo no sé qué me habló, qué me dijo y que si podía salir con él. Yo dije, no, pues me toca pedir permiso. Y mi mamá pues no le gustó como mucho, pero sin embargo me dejó salir. Y la primera cita creo que fue a cine, algo así. Ok. En tu época, ¿cómo era el tema de la diferencia de edad? ¿Cuánto te lleva tu esposo a ti Pues, y cómo lo vio tu mamá? pues mi esposo me lleva 10 años pasaditos. Mi mami pues al principio no gustaba mucho porque yo era pues muy niña. Yo tenía 15, 16, 17 años y ella estaba casi sobre, bueno, 27 pasados. Sí, un poquito más. Y bueno, pero pues no era tanto lo preocupante por la edad. Yo creo que es de las que uno no piensa, ay, no, mi hija va a quedar con él. No, era un noviazgo así, era como Ok. él era muy señor, entonces no había problema de que me fuera a faltar al respeto o algo así. Ok. Bueno, ahora hablando del tema de la comida, ¿cuáles eran los dulces de tu época y cuál era tu favorito? Mis dulces de la época, o los dulces de la época. Habían unos corchitos a base de coco, Mm. eh, muy ricos. Vendían manzanitas y eran bien azucaradas, bien dulces. Vendían cigarrillitos, moritas, de esos dulces que vemos todavía aguardientes. Sí. Eh, y había un polvito que uno preparaba y era a base de azúcar y sal de frutas. Entonces esos dulcecitos uno mezclaba el azúcar con sal de frutas y eso hacía una efervescencia en la boca de uno, pero tenía un sabor delicioso. Entonces uno esperaba tener una monedita, iba uno a la tienda donde Don Carlos y compraba el dulcecito. Ok. ¿Cuál es la comida que marcó tu infancia? ¿Cuál es la que más te transporta a esa época? Los frijoles. Los frijoles son una comida típica paisa y son como el recuerdo que tengo siempre en mi platico, un buen platado de frijoles acompañados de arroz o carne con carne, con tajaditas. Entonces el frijol siempre, creo que lo comíamos a diario. En tu barrio, ¿qué hacías en tus tiempos libres? ¿Qué jugabas con tus vecinos? En los tiempos libres, bueno, los amiguitos del barrio, increíbles, maravillosos. Teníamos unas vecinas que tenían siempre buena comodidad, entonces ellas tenían patines, bicicleta, patineta, y había mucho niño en el barrio. Entonces el plan de uno era llegar del colegio, de la escuela, y cambiarse, hacer sus tareas y salir, porque entonces aprendimos a montar bicicleta. Manizales es una ciudad de muchas faldas, muchas lomas, como llamarían aquí,
Y bueno, eso era la sensación, uno aprender a montar bicicleta, porque eso era en la loma, los patines, la patineta, todo eso eran como deportes extremos en nuestra época, pero era un tiempo maravilloso. Ok. ¿Cuál es el recuerdo que más tienes de tu infancia y algo que te gustaría revivir? De esos tiempos en que ya llegaba el viernes y era el día en que más tarde nos entraban y se dañaba el juego, porque además jugábamos yermis, lleva, entonces era muy, muy divertido. Cuando eras joven, ¿tenías algún sueño, una meta como yo sueño con ser tal cosa? Y si lo llegaste a cumplir o qué sueños que tenías cumpliste. Yo quería ser odontóloga, me encanta la odontología y ese fue como mi sueño frustrado. Ahora dime aspectos buenos y malos de tu generación y compáralos con la generación actual. Aspectos buenos, la familia. La familia era, pues la familia es la base de la sociedad y lo ha sido siempre. Eh, Era un lugar de tranquilidad, un lugar de amor, entonces la familia juega un papel muy, muy importante en los tiempos que nosotros tuvimos tan bonitos. Y bueno, ahora vemos que se ha desintegrado mucho, que se han perdido muchos valores, que el tiempo que ocupamos en la familia, que el tiempo que ocupamos para la familia pues ya no es el mismo, entonces creo que eso se ha perdido mucho. Eso es como que lo que más le impacta a uno, ¿no? Ver que no hay esa unión o esa integración familiar o bueno, no sé, como cada uno por su lado. Okay. ¿Y algo malo de tu generación? Algo malo de mi